Si digo la palabra adolescente, es casi seguro que a todos se nos viene una imagen muy clara a la cabeza, ¿verdad? Quizás de rebeldía, de inseguridad o de alguien que no puede despegarse de la pantalla. Pero, ¿y si toda esa imagen no fuera más que una idea, casi un mito? Bueno, hoy vamos a desarmar ese concepto para tratar de entender quién es realmente la juventud en esta era digital. Para este análisis vamos a seguir una ruta con 5 paradas. Primero, vamos a deconstruir la idea misma de adolescente. Después, nos vamos a sumergir de lleno en su vida digital. Luego, veremos el rol fundamental de las personas adultas, analizaremos el impacto real de la pandemia con el caso de Argentina, y al final vamos a explorar qué caminos podemos tomar para construir un futuro mejor. Así que arranquemos por el principio. Esta idea de adolescente que damos por sentada, en realidad es mucho más nueva y frágil de lo que creemos. En esta primera parte vamos a cuestionar ese concepto para entender de verdad de dónde viene y qué significa hoy. Entonces, la gran pregunta es esta: ¿quién es de verdad el adolescente moderno? Si nos detenemos a pensar un segundo, más allá de los clichés, las ideas que tenemos sobre esta etapa de la vida muchas veces dicen más sobre nosotros y nuestra época que sobre ellos mismos. Y aquí está la clave para entenderlo todo. La adolescencia no es solo una cuestión de biología, es más que nada una construcción social. O sea, lo que significa ser adolescente cambia por completo según la cultura, la economía y, por supuesto, la tecnología del momento. Pensemos que no es para nada lo mismo crecer hoy con un celular en la mano que hace 50 años. Este concepto se apoya, digamos, en 3 grandes pilares. Por un lado, el histórico. El mercado y los medios de comunicación fueron los que crearon una cultura juvenil global que antes simplemente no existía. Por otro, el social. La desigualdad es clave, porque define las oportunidades que tienen para ir construyendo su identidad. Y finalmente, el pilar político. Hoy son reconocidos como sujetos con derechos, lo que nos obliga a protegerlos y sobre todo a escucharlos. Y si hablamos de fuerzas que moldean la identidad hoy en día, bueno, ninguna es tan potente como la tecnología. Esto nos lleva directo a nuestra segunda sección, la vida a través de una pantalla. Una nueva realidad que lo ha cambiado absolutamente todo. Hoy, una parte enorme de la vida de la juventud pasa por las pantallas, y eso redefine su mundo por completo, su lenguaje, su manera de prestar atención, sus vínculos. La identidad ya no es algo fijo, sino que se parece más a un collage fluido que se arma y se desarma con la música que escuchan, la estética que eligen y las marcas que los identifican. Y esto nos muestra un fenómeno fascinante, a veces llamado desterritorialización. La juventud de hoy vive literalmente con un pie en 2 mundos a la vez. Por un lado, pertenecen a comunidades digitales globales, son fans de un artista, gamers de un videojuego, y al mismo tiempo siguen habitando sus espacios físicos de siempre, el barrio, la escuela, la plaza. Y cuando esos 2 mundos se cruzan, el resultado es lo que algunos llaman identidades patchwork. O sea, no una identidad única y sólida, sino un mosaico personal, tejido con hilos de influencias globales y de experiencias locales. Cada persona crea su propia combinación, una que es única. Claro, frente a estas identidades tan complejas, tan fluidas y a veces hasta contradictorias, aparece una pregunta inevitable. ¿Y cuál es el papel de las personas adultas en todo esto? Eso nos lleva a la tercera sección. Y aquí el foco cambia, porque la clave muchas veces no está en ellos, sino en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, no es el de un vigilante, sino más bien el de un guía. Y esto se puede resumir en 3 acciones clave. Primero, escuchar de verdad, con curiosidad genuina y sin juzgar. Segundo, ampliar su mundo, ofrecerles nuevos espejos culturales donde mirarse, pero sin imponer nuestros gustos. Y tercero, y quizá lo más importante, crear espacios seguros para que puedan ser y explorar. Hay una cita que lo resume a la perfección. La tarea no es dictar qué tienen que consumir o cómo tienen que ser. El verdadero trabajo es abrir el abanico de posibilidades, darles herramientas para que piensen de forma crítica, y, sobre todo, asegurar las condiciones para que puedan tomar sus propias decisiones de una manera informada y, fundamentalmente, cuidada. Pero, ¿qué pasa cuando esos entornos de protección y de guía fallan?
especialmente en momentos de una crisis tan grande. Para entender la urgencia de esto, vamos a analizar un caso muy concreto en nuestra cuarta sección, la situación de la juventud en Argentina después de la pandemia. Para darnos una idea de la escala del problema, empecemos con una cifra que, la verdad, duele. 500.000. Ese es el número de adolescentes que hoy están fuera del sistema escolar en Argentina. Y no es solo un dato, Son 500.000 de proyectos de vida que están en pausa. A ver, la pandemia no creó estos problemas, pero sí los aceleró y los agravó de una forma dramática. Los 3 desafíos más grandes que se agudizaron fueron la pobreza, una desconexión muy profunda con la escuela y un deterioro bastante alarmante de la salud mental. Y las consecuencias de esto son muy humanas, muy reales. Se rompieron las rutinas y los lazos sociales que la escuela ofrece, que son vitales. Encuestas nacionales muestran un aumento muy preocupante en los sentimientos de malestar, de angustia, de ansiedad, y esto, a su vez, se traduce en un incremento de conductas de riesgo. El panorama es complejo, es desolador, pero no podemos quedarnos solo en el diagnóstico. La pregunta urgente es, ¿cómo reparamos esto? Nuestra última sección se enfoca justo en eso, en ver cómo podemos construir un puente hacia el futuro. Las soluciones que se proponen se enfocan en 3 áreas que tienen que trabajar juntas. En educación, la tarea es ir a buscar a quienes abandonaron y acompañarlos de cerca. En salud, ofrecer servicios que sean accesibles, confidenciales y con perspectiva de género. Y en la comunidad, crear entornos seguros donde la participación del estudiantado sea real, no solo un discurso. Pero detrás de todas estas acciones hay un objetivo central, uno que lo une todo: reconstruir el sentido de pertenencia que se perdió y dar un apoyo real y sólido al bienestar socioemocional. Porque sin eso, sin sentirse parte de algo y sin estabilidad emocional, el aprendizaje simplemente no ocurre. Y aquí viene el punto más importante de todos. Ninguna de estas ideas va a funcionar si se diseña desde un escritorio dándoles la espalda. Es absolutamente indispensable, es crucial que sus voces, sus experiencias y sus ideas estén en el centro de cualquier política o apoyo que se cree para ellos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que nos interpela a todos. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestras escuelas, a los centros de salud, a nuestras comunidades, tenemos que preguntarnos con total honestidad, ¿estamos construyendo instituciones en las que las nuevas generaciones realmente puedan confiar?